ver aquí. Cuando hago esta canción me sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y hola, muy buenas tardes, bienvenidos a navegar una vez más este Mar de Vida, 98.3 Radio del Plata, Paraná. Como cada tarde, como cada siesta acá, te hablamos de un poco de todo, de lo que sucede aquí y allá, y más que nada de salud, de esos temas de medicina que no se hablan en otras partes, a que nos atrevemos. Tratamos de hacer un poco de divulgación científica y más que nada de concientizar. Queremos que participe, que cuentes y que digas. Mensajes WhatsApp 156 115 772 156 115 772. Y nos ves en vivo, ahora en este momento, en www.alejandrocarra.com. alejandrocarra.com. Mi nombre es Gabriel Schombeter, conduce este Mar de Vida, el doctor Alejandro Carrá. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo andamos? Hola Gaby, acá andamos un día más, como todos los lunes a viernes, de 14 a 15, salvo esta semana que mañana viernes es 3 de febrero, trabajamos a destajo hasta el día de hoy, así que mañana nos merecemos un descanso por el día tan histórico que conmemorar el combate de la batalla de San Lorenzo, el bautismo de fuego de San Martín en tierras americanas. El tema de hoy, digamos que un poco la continuación de lo que pasó ayer, ha tenido mucha repercusión el tema de el anestesista que consume drogas, la víctima. La parte de víctimas también tiene referencia mucho en el día de hoy, mucha repercusión de acuerdo a los mensajes, el tema que hablamos de abuso infantil, así que vamos a tener un día bastante variado en algunos temas, algunos de índole nacional, otro de índole local, y nada, vamos a empezar por agradecer a nuestros sponsors, al Atelier Dictus de calle Uruguay 373 de Antonio Comaleras, donde el buen gusto y la confiabilidad hacen de que 30 años de experiencia saquen lo mejor que hay en ti. Antonio y tu equipo te esperan para atenderte de la mejor manera en Uruguay 373. A Parrilla Don Charras, donde están los mejores discos de Paraná y las más variadas comidas regionales. Las mejores carnes y las mejores pastas caseras, en la esquina más patriótica de Paraná, San Martín y San Lorenzo. Casualmente hablando de San Lorenzo, realmente. Entonces, también tenemos que agradecerle a la empresa Sauce Grande, de Almafuerte 1147, en cuyo teléfono 434-7686 vas a poder solventar cualquier duda respecto a cotizaciones y envíos a domicilio. La empresa de artículos de limpieza y desinfección para tu hogar, tu industria, para todo lo que sea necesario, los mejores precios y las mejores marcas también. A Lavadero El Elefante Rojo 2 de 25 de mayo y 9 de julio, donde ahí tenemos una cosmética metálica para tu vehículo. También si tienes ese problemita del parabrisas que te rompió una piedra, puedes acudir que ellos te lo arreglan. A la empresa Dimaco, la empresa del hormigón elaborado por antonomasia acá en Paraná, del hormigón express. Levantas el teléfono al 433-2266, haces tu pedido y tu empresa, pequeña, mediana o grande de construcción, tiene en el momento el hormigón de la mejor calidad. También si quieres interactuar con ellos a través de su página web www.dimaco.com.ar puedes ver lo que te ofrecen para también si estás necesitando hacer alguna refacción o ampliación de tu hogar. Dimaco en Avenida José Hernández 1031, ahí en el rulito del túnel.
156-115-772, mensajes WhatsApp, nos ves en vivo a través de www.alejandrocarrá.com. Tenemos un termómetro que marca 28 grados, pero la sensación térmica, claro, hace un poquito más de calor. 29 grados y medio, lo que se viene para este viernes. El pronóstico del tiempo es medio errático. Decía que iba a haber un jueves con máxima de 38, un viernes de máxima de 39 y al final no pasa nada de esto, ¿eh? Pero bueno, tenemos máxima para este viernes de 31 grados, máxima para el sábado de 27 y la promesa es la amenaza de lluvias y tormentas a partir de este viernes hacia la tarde-noche, durante todo el sábado también. Se nos complica el feriado, se nos abren un poquito, máxima para el domingo de 29 grados, habrá nubosidad variable. Y vos comentabas recién acerca de esto, el tema del anestesista, y entre las informaciones que más sobresalen en la etapa de lo que sería la prensa. Ya no se habla de etapa de los diarios, porque también la prensa a nivel cibernético, lo que tiene que ver con las versiones web de los diarios, que se van a todo el tiempo se están actualizando. Hablan del asunto de la joven golpeada por el anestesista, y ella que dice, que menciona que apareció la foto de esta chica que está prácticamente irreconocible, como dijo su madre, está totalmente inflamada, como una torta frita, así lo comparó. Dice, la joven declaró que el hombre decía que la quería matar. O sea que el nivel de locura que se desarrolló en ese momento, en ese edificio con esta joven, 20 años nada más, y este hombre el doble de la edad, realmente fue una locura que pudo haber terminado en una tragedia mayor. 20 años nada más, se conoció a través de Tinder. Ella finalmente terminó trabajando, por ahí medio raro las cosas, un laburo a través de Tinder. La primera que conozco, o que sé que alguien utiliza esta red social porque los padres dicen, lo conocí a través de una red social como si fuera algo totalmente inocente, algo de estos tiempos modernos, pero es Tinder, no es cualquier red social. Además, bueno, lo que llama la atención, claro, es la frialdad de los abogados, que tratan de como desmerecer todo, de minimizarlo. Y bueno, el abogado que decía que había habido golpes de ambas partes, como esta chica de 20 años contra este hombre de la doble en edad y además en físico muy chiquita, de tamaño, de altura muy bajita, pudiera hacerle algo. Pero de esto es lo que más se habla a nivel nacional. Lo que sí, la joven admitió que junto al profesional se drogó durante varias horas, algo que vos habías mencionado, que vos habías estado hablando. Ella dijo, los dos estábamos igual de drogados, pero él tenía intenciones de matarme. Si no hubiera escapado del departamento estaría muerta ahora. Bueno, en realidad lo que pasa también es que hay un estado confusional, no solamente como el que tuvo este médico, que, pongámonos de acuerdo, ¿tiene 40 o tiene 27? Tengo entendido que tiene 27 según los medios de comunicación porteños, hablan de 27 41. años de edad. ¿Cómo? Yo tengo 41, aparte por la foto, por las imágenes, un hombre de 41. ¿Ah, sí? Bueno. El tema también está en que de pronto pareciera ser de que no, a pesar de la amplia gama de usos que tienen estas drogas, el hecho de que consumiera crack ya habla de una condición de excitación muy particular que se busca, no solamente por lo burdo, sino también por el grado de agresividad que te marca el uso de crack. Realmente lo escuchaba a los abogados, decís crack y suena, de alguna suena forma, elegante, pero es Paco, el crack. Sí, es Paco. Es Paco. El tema es que de alguna forma, casualmente ayer hablábamos los que hoy estaba uno de los abogados diciendo y reconociendo que el hecho de haber consumido le da un toque de gravedad a la situación, porque ya esta persona sabe lo que producen estos efectos y qué es lo que pasa. Es lo que yo te decía ayer, de alguna forma tiene que ser responsable de las secuelas de una persona que le imprime, en el caso de esta chica, que son en Buenos Aires, en la jerga legal se le llama L91 o L92, que son lesiones graves porque demoran más de 30 días en recuperarse su capacidad física de alguna forma. Aunque parezca mentira, una de las partes más complicadas son las lesiones pequeñas que tienen el oído, que podrían llevar a que tuviera una pérdida de la audición de alguna forma. Las de la visión están medianamente contenidas, pero están por verse su evolución. Lo otro que era de remarcar es que ese estado convulsivo del
anestesista no está en estado convulsivo porque el Paco, como la cocaína, después de una cronicidad como la que indudablemente ya presenta esta persona, no da convulsiones, lo que da un estado de excitación psicomotriz en base a alucinaciones. Esto yo lo vengo viendo desde hace más o menos 25 años, cuando era médico de urgencias del SAME en Buenos Aires, donde de pronto cuando sabíamos que íbamos a atender a una persona que tenía un problema de excitación psicomotriz por drogas, y si más estaba corroborado que era por Paco o por cocaína, uno aprendió a pedirle a los choferes, los compañeros de trabajo en estas circunstancias, que cortaran las sirenas y apagaran las licuadoras, como se le dice a las luces de los móviles, porque los pacientes en realidad, al estar alucinando, no pueden discernir si lo que viene a verlos o a atenderlos o a buscarlos es un bombero, un policía o un médico. Entonces, para minimizar el grado de excitación psicomotriz, uno se acercaba con las baterías totalmente apagadas, las baterías de luces y de sirenas. Entonces, de esa forma, el paciente, de alguna manera, no tiene, digamos, la excitación que le implica la ejecución de un sonido tan estridente como una sirena y el estímulo visual que lo excita más de las licuadoras, llámese a las luces, que de alguna forma son lo que le marcan, digamos, el estado de excitación y alienación que le provocan las drogas. Entonces, en este caso, este médico es responsable de lo que ha hecho porque es un crónico. Este grado de estructura que tenía armada en su vivienda de drogas, lo hace un drogón de larga data, pobrecito. Es, obviamente, de alguna forma y en la medida que lo pida y lo necesita, es un paciente que no es dueño de sus actos. Lo grave, y lo que repito, es que se le permita ejercer la medicina en una especialidad como es la anestesia. No sería extraño que una mala valoración de la anestesia en un paciente haga que este paciente en plena operación se despierte y sea consciente de lo que le está pasando a su cuerpo, como en alguna vez estuvimos por hablar y hablamos muy brevemente en este programa sobre esos casos excepcionales de anestesia donde el paciente asiste impávido e inmóvil a su propia operación, porque hay veces que las drogas trabajan de una forma idiosincrática no esperada y sucede de que los pacientes no pueden hablar, no pueden moverse porque están curarizados, están paralizados, tienen un respirador que impide, digamos, que se asfixie porque tiene una parálisis también de músculos respiratorios, pero conscientemente a nivel cerebral están perfectamente lúcidos. No solamente que sufren el dolor de la intervención quirúrgica, es una situación pavorosa de alguna forma porque de alguna forma no es muy fácil percatarse de esta situación. Estas son situaciones que se dan muy esporádicamente y realmente son de mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Un anestesista no puede estar consumiendo drogas, ser consumidor de drogas y ejercer su profesión. Como tampoco lo puede hacer un cirujano o un neurocirujano o un oftalmólogo, donde la amplitud de movimientos en el más mínimo de la salida del curso proyectado por su mente y por su músculo le puede provocar al paciente un daño irrecuperable, irreparable y quizás hasta la muerte misma. Entonces, todo aquel que hace dentro de su especialidad una cirugía o algo que tiene que ver con los estados alterados de sí mismo y de las personas con las que trabaja, no puede estar valiendo su vida profesional a través del consumo de drogas. Realmente es un paciente, obviamente necesita ayuda, pero la actitud de irresponsabilidad hacia terceros los hace realmente muy culpables de estas cosas que provocan. Yo puedo tomar como, a ver, no es pintoresco por el desenlace, pero podría tomar como muy particular la forma de que se han conocido en Tinder. Sinceramente, no tenía ni idea de lo que es Tinder, vos me contaste ayer, sinceramente,
Y bueno, es una forma, quizás a veces de esta manera también pueden hacer una situación de un amor verdadero, pueden, a ver, pueden dispararse muchas cosas, a veces uno empieza en broma algo y termina muy en serio. Este es el caso, quizás empezaron en broma algo, terminó en serio, porque terminó siendo un trabajo de riesgo, de alguna manera. Entonces, viendo de pronto los videos, observo que este médico era una persona que estaba saliendo prácticamente en su mono, su post estado de excitación psicomotriz, porque cuando lo suben al móvil policial para trasladarlo, apenas lo sentaron, que lo pudieron trasladar en el móvil policial, se desplomó en el asiento trasero y lejos de querer esconderse, la forma en que cae su cuerpo como un flan es una forma que yo la he visto durante muchos años y en muchísimos pacientes. O sea, en el periodo de excitación, este tipo de pacientes a veces no ha sido no posible contenerlo entre 6 o 7 policías, pero después cuando pasa este periodo de excitación, se desploman y capaz que duermen todo un día por el estado de estrés previo que tuvieron al desencadenamiento de la relajación y la parte del ensueño. Entonces, insisto, muy criticable y muy punible la actitud de este médico. Podría haberle costado la vida a alguien. Es tan responsable por el descuido de un tercero como lo es aquel juez que no cumple con la justicia, que no imparte la justicia, que no hace lo correcto donde terceros no lo pueden lograr. Entonces, cuando se tiene una idoneidad, una formación y una responsabilidad, estas cosas no pueden pasar. Hoy estamos hablando de un médico, pero podemos hablar de un ingeniero, de un abogado, de cualquier otro tipo de profesional, en donde el destino de la vida de terceros depende de su responsabilidad en el acto de vivir. Entonces, el tema este del anestesista no tiene mucha discusión. Este hombre alucinó, posiblemente en su película y en sus historias de trauma, porque los drogadictos cuando alucinan sacan a relucir sus traumas de vida, o sea, sus experiencias previas, sus miedos, sus aspiraciones. Puede haber alucinado de que estaba siendo atacado, que estaba siendo abusado, que estaba siendo golpeado por cualquier tipo de persona y puso su objetivo, su mira en esta chica que quizás olvidó que la conocía o que no sabía ni quién era. Podría haberla conocido desde hacía 10 años. Yo he visto agredir parejas eh, a su pareja eh, teniendo prácticamente más de 10 años de convivencia y con hijos de por medio. Entonces, esto es así. No es que convulsivo, de ninguna manera. El que convulsiva, si bien el tema de la convulsión es un tema neurológico, en este caso sí es un tema neurológico, pero el que convulsiva, más que agredir a terceros, siempre es víctima de su convulsión. Se cae, se abre la cabeza, se golpea contra un mueble, contra una pared, contra lo que sea. No agrede objetivamente, como en este caso, a una persona. No agrede a una persona viendo los puntos blancos para la agresión, como ser la cara, la boca, los ojos en particular y los oídos. Entonces, esto estuvo muy lejos realmente de ser una convulsión clínicamente hablando y neurológicamente hablando. Fue una actitud muy deliberada de alguien que tenía los estados alterados, producto de un efecto de alucinación. Fue calculado, o sea, no hacía daño medio sabiendo, no era que estaba en estado de shock, porque dice la chica que empezó a temblar, este hombre, este anestesista, ella lo puso de costado y de repente empezó a pegar, así fue. Tiene muchos golpes en la espalda, tiene el omóplato partido, está totalmente irreconocible su rostro, irreconocible, es increíble cómo están las imágenes circulando por las redes sociales, del antes y el después. Veremos cuánto tarda en recuperarse. Está bien, está viva, ¿no? Está bien, es lo que se puede rescatar, lo que se puede decir. Pero esta chica ha sido totalmente golpeada, la reventaron un tímpano, vos mencionabas todos los años que tiene y las consecuencias que puede llegar a tener. Pero bueno, esto esto que mencionabas de la sustancia consumida, esto del crack, que
es como el Puede haber residuo. tenido hasta una claudicación cardíaca y puede haber hecho una fibrilación ventricular, auriculoventricular, y eso le puede haber provocado una descompensación en el sistema irrigatorio a nivel sistema nervioso central, que es una de las posibilidades que se da cuando hay sobredosis de cocaína o cuando el crack está muy fuerte. Lo que pasa que si bien hay una liberación masiva de adrenalina, que es lo que provoca esta alteración de un ritmo normal cardíaco, esta hiperestimulación que provoca la liberación masiva de adrenalina, también provoca un estado de excitación psicomotriz que es por lo general incontenible, y cuando empieza a bajar el tenor de estas catecolaminas, que son las adrenalinas en sangre, el paciente ya tiene más manejo sobre su cuerpo y sobre su estado de motricidad. ¿Qué pasó? Después de este estado de claudicación, el paciente comienza un leve grado de recuperación, entre comillas, pero en realidad comienza un cuadro de alucinación, y de ahí que viene la agresión, la heteroagresión. En algunos pacientes, cuando de pronto hay necesidad de consumo, sienten una autoagresión, la necesidad de una autoagresión. Es ese típico paciente que recibimos en guardia o que atendemos en el consultorio y que tiene cicatrices en los brazos o en los antebrazos, en las caras internas de sus brazos y su antebrazo. Entonces, en un periodo, el paciente, antes que agredir a terceros, prefiere agredirse a sí mismo porque el sangrado le provoca como una relajación psíquica. Cuando las cosas ya van increyendo, o sea, con la cronicidad, los años o el volumen de consumo, la situación pasa a ser una situación de heteroagresión, de agredirse ya no a sí mismo, sino agredir a otras personas. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Es una persona peligrosa y no tuvo 5 convulsiones previas. Lo real es que también han aparecido hasta el momento, según el abogado de una de las partes, 5 familias a denunciar estos hechos reiterados y previos al de esta chica en el día de ayer. Entonces, ya hay 5 antecedentes. Podrán sumarse más, no sé, pero había antecedentes de una violencia previa. O sea, él era consciente de lo que hacía en todo momento, era responsable, o sea, sabía lo que yo te decía ayer, el efecto de lo que le causaban las drogas. No es que lo descubrió ayer cuando descubrió que le dio un cuadro de pseudo demencia, o como cuando hablamos los otros días en aquellas personas que el alcohol, una mínima dosis, le produce una demencia etílica. No, esta persona sabía que cuando consumía crack o consumía cocaína y quizás seguro alcohol, se ponía en ese estado, porque si no, no hubiera golpeado a 5 personas previamente. O sea, realmente hay que hacer una preselección en Tinder y poner algún ítem que pregunte ¿se droga o no se droga realmente, ¿no? Bueno, este es un tema muy largo de tratar, esto de lo que es, de la veracidad en las redes sociales. Tengo un chat desde principios del milenio, y también, o sea, la intención es encontrarte con gente, de la amistad, lo que sea, el fin es cualquiera. Es como Facebook, como, bueno, como Twitter, como otras redes, pero la diferencia es que, bueno, este chat que yo te comento que tengo, que se llama paranachat.com, desde hace años ha hecho que un montón de gente se conozca, se lleve bien y hasta terminen en consecuencias nefastas como que se casan y esas cosas. Pero esto de saber quién está del otro lado, si te dice la verdad, cuántos perfiles falsos que hay en Twitter, cuántos perfiles falsos que te encontrás en Facebook, que se utilizan muchas veces con fines políticos, y cuánta gente vive una fantasía irreal, cuánta gente engaña a través de las redes sociales. Tinder lo que tiene es un sitio para encontrarte con gente que tiene ganas de tener algo circunstancial, un encuentro íntimo, directo, y no y a otra cosa. O sea, por eso resulta raro esto de que la chica haya encontrado trabajo. 20 años la piba en Tinder los padres, bueno, ya tiene 20 años, los padres, bueno, pueden encontrarlo todo, pero no es tan inocente esta señorita, obviamente que no justifica nada de todo lo que haya ocurrido después. Sin embargo, llama la atención que con 20 años ande contacte un hombre del doble de su edad a través de Tinder.
Después, lo que me llama la atención en esto es lo que constituye el crack. El crack es como la sustancia, ese residuo de los procesos de la cocaína, o sea, y después te enchufan cualquier cosa. Pero no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que, bueno, el tema del crack es lo que charlábamos los otros días. Realmente tenemos más cocaína para exportación que para consumo interno. De alguna forma, lo que se comercializa es el residuo de la evolución de la hoja de coca a cocaína. Hay mejores mercados que el interno argentino, entonces la cocaína que se produce en el país es una cocaína que va para exportación. Realmente me contaban algunos pacientes que le cuesta mucho conseguir cocaína y mucho más cocaína de buena calidad. Pasa que el crack existe cerca de donde hay cocinas. El crack no lo hacen en Bolivia, no lo hacen en el norte del país. El crack no viaja. El crack es una droga de consumo local. Cuando mucho viajará 50 kilómetros. ¿Por qué? Porque no da ganancias. El crack es un residuo que se trata de comercializar de alguna manera y de pronto es algo que hay que tener presente, que donde hay crack cerca hay una cocina. No hay que pensar de que este crack que se está consumiendo en Buenos Aires viene ni de Santa Fe ni de Paraná, es de la zona donde se manufactura. Realmente es mucho más fácil la venta de crack por el pequeño margen de ganancia que hay en la región donde se fabrica la cocaína, que hacerla viajar, porque como no da ganancia y los riesgos son altos y que hay que repartir entre quienes no tienen que encontrarlo, el crack es de consumo cerca de donde están las cocinas de cocaína. Y como encima de esto tenemos el tema de lo fácil y barato que es fabricar drogas de síntesis, se está tratando de llevar a la población a consumir lo que ellos quieren que consuman, que son drogas de síntesis. Como te decía los otros días, quizás una hoja de crack desde el momento en que es plantada la semilla, que es cosechada, que es manufacturada la cocaína, podrían pasar fácil entre 6 meses y 9 meses. Entonces es mucho tiempo para lo que implica también el cuidado, la protección, la repartición de ganancias y la ulterior venta de este producto. Con las drogas sintéticas la cosa es muchísimo más simple. Se necesitan 6 o 7 equipos diferentes que los puede tener cualquier tipo de farmacia de productos homeopáticos, cualquier farmacia de productos de la farmacopea simple y sencilla, y con las bases que se pueden comprar sencillamente por cualquier medio de comercio exterior en el extranjero, sobre todo en Medio Oriente, o países como China, Pakistán, India, Irán, son los principales productores de los precursores para las anfetaminas, los ácidos, los éxtasis, para todo eso. Entonces, no es muy complicado el tema. El mayor viaje que tiene una droga que todavía es inocua es de donde se fabrica en estos países que yo hacía referencia hasta donde se van a manufacturar las drogas de adicción en base a estos productos primarios. Entonces, es muy fácil, en 36 horas yo te hago 60.000 pastillas de éxtasis. Y 60.000 pastillas de éxtasis es una ganancia impresionante. Entonces, que nos diga o que nos corroboren la población a través de mensajes como lo han venido haciendo, qué es lo que más se está consumiendo hoy. Hoy se está consumiendo más drogas de diseño que drogas como marihuana o cocaína, sinceramente. Es lo que se está viendo, es la tendencia. Es más fácil de portar, es más fácil de trasladar, no tiene tantos riesgos y tiene muchísimo margen de ganancia. Ese es el tema. En el caso de y para ir redondeando la idea, es muy sencillo. Él sabía lo que pasaba cuando consumía crack, este anestesista sabía lo que pasaba cuando trabajaba de anestesista y los riesgos que corría su paciente, y él sabía que siempre antes de entrar a hacer una anestesia necesitaba drogarse. ¿Por qué? Porque el anestesista adicto responde a un acto de reflejo de el manipuleo de los fármacos, de la droga. O sea, cada vez que él anestesia a una persona,
que es un acto muy particular desde el punto de vista psiquiátrico en una persona como este anestesista, no en un profesional. Un profesional verifica y perfila la necesidad de que su paciente esté lo mejor posible ante la situación que va a enfrentar, que es una situación de mucho estrés. Pero este anestesista tenía un automatismo que cada vez que a un paciente del cirujano o de quien operaba, él le tenía que aplicar químicos en el cuerpo, se le representaba a él, en su imaginario personal, la aplicación de químicos en su propio cuerpo, y para tener un grado de equilibrio y autocontrol, sabía que antes de empezar a hacer una anestesia tenía que darse un toque con algún tipo de droga, como por ejemplo la cocaína. El crack es más para uso en situaciones como esta, como la que él vivió, porque es más inesperada, más incierta la reacción del uso del crack que de la misma cocaína. Si bien la cocaína tiene un margen de error bastante amplio, con el crack es mayor el efecto idiosincrático. Posiblemente no tenía ningún problema, no sentía, tenía un equilibrio, estaba de alguna forma anestesiado del estrés de estar cuidando a una persona. Este anestesista, yo creo que en algún momento se le llega a ser insostenible ejercer su profesión de estar atento al cuidado de la vida de un tercero. Entonces, tanto agobio, tanta angustia, lo que le causa es la imperiosa necesidad de consumir. Sumado al hecho de que al ver actuar los fármacos o los químicos en el cuerpo de una tercera persona, se le refleja la imperiosa necesidad de consumir. Para hacer esto, ¿qué hacen? Antes de comenzar el acto quirúrgico, ellos mismos se drogan y procuran, siempre son los que están más atentos del tiempo operatorio, procuran de alguna manera tener la posibilidad de acceder a una dosis o a una droga en cualquier momento. Esos anestesistas que a veces salen del quirófano y dicen voy a ver afuera tal cosa, que esto y que el otro, vuelvo en 5 minutos, van y se pegan un golpe de droga en el caso de anestesistas como este que se drogan. Pero no son solamente los anestesistas los que se drogan en la medicina. Como es un colectivo que está integrado por seres humanos, se drogan tanto como cualquier otro médico o cualquier otra profesión. Lo que pasa que el anestesista tiene el agravante del acto reflejo psicológico o psiquiátrico, que es la aplicación de fármacos estimulantes o depresores. Entonces es incontenible en algún momento todo esto. Y muchos de ellos, aunque no lo parezcan, y a veces los colegas le buscan pinchazos, son adictos inyectables. Entonces, estos pacientes son pacientes que están muy adiestrados en hacerse una inoculación, como si fuera una vacuna, en una parte digital, entre los dedos de un pie, entre los dedos de una mano, en una parte de pliegues, en donde es muy factible encontrar una vena y que ésta no sea visible a simple vista. Es la especialidad de ellos. El tema es que después de mucho tiempo terminan siendo víctimas de su profesión, como es el caso de este hombre, que es una víctima más, es un paciente más, y que tajantemente no debería ejercer nunca más la anestesia. Está totalmente invalidado porque lo que implica el acto reflejo en una persona adicta a drogas, de drogar a terceros, hace que él vuelva a consumir por más que haga un plan de recuperación. Tiene que tener un plan de recuperación y tiene que tener un plan de control, como existe en los países donde el primer mundo, donde esta historia ya es historia, ya tiene muchos antecedentes. Lo real es que de alguna forma en Argentina también tenemos muchos antecedentes y muchos de alguna manera se han tapado. Llegó la hora de no seguir tapando porque vamos a hacer mucho daño. Hoy fue una empleada o una amiga de Tinder, pero mañana podría haber sido... Y habría que ver también, yo revisaría los antecedentes quirúrgicos de los pacientes que asistió esta persona, porque yo pensando que tenía 27 años me dije la idea de que era un anestesista muy novel, recién recibido de anestesista, porque son 4 años de especialidad después de que uno termina la facultad, pero si ya tiene 40, 41 años, la historia cambia.
puede haber habido accidentes previos muy disfrazados por producto de su impericia. Y puede ser que sea cierto, porque ayer alguien me comentó que había sido despedido de un hospital de una zona de el barrio de Belgrano prácticamente, muy grande que hay, que está en la avenida de Luis María Campos, por problemas y antecedentes de conflictos de drogas. Así que veamos a ver cómo siguen las cosas, y realmente es un día muy particular en cuanto a la salud de la gente conocida y de las poblaciones, porque murió la esposa de Lula da Silva, Marisa, la compañera de toda su vida, hasta en la época de su vida de transgresión. Noah Bublé fue operado en Estados Unidos y evoluciona bien de su lucha contra el cáncer. Es una muy buena noticia realmente. En contraposición a esto está la mala noticia de la muerte de Lautaro, el chiquito que estaba esperando la donación de un corazón, que llegó tarde de alguna forma. Estuvo unos días conectados a un corazón artificial porque ya no daba más su corazoncito, que a los 4 meses de edad ya manifestó una cardiopatía congénita y implicó de alguna forma un primer tratamiento cardíaco que lo llevó a este trasplante de corazón, que no tuvo una buena resolución y lamentablemente en el día de ayer falleció. Todo un tema, sinceramente. Otro tema muy fuerte de alguna forma, y para mí, es el tema de la violencia de estas criaturas en Puerto Iguazú, en donde de alguna forma son situaciones de violencia que son de alguna manera evitables. Hoy estaba viendo de que el motivo por el cual se supo qué es lo que había pasado con estas criaturas fue porque la gente, ante la duda de las actitudes de sus hijos, de alguna manera, instaló instalaciones internas de videovigilancia. Esto, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, donde mamá y papá tienen que salir a trabajar, donde tenemos que buscar de dejar a nuestros hijos fuera de sus horarios de colegio al cuidado de una persona, que pocas veces sabemos quién es esta persona, que muchas veces pensamos que es de lo mejor, que es una garantía, que es un pensamiento imaginario que nos da tranquilidad personal, y que a veces no estamos tan en lo cierto, hacen que de alguna manera se puede implementar la modernidad. Yo me acuerdo hace muchos años, no muchos, pero cuando vivía en Europa y trabajaba, yo podía monitorear mi casa internamente de lo que pasaba permanentemente por una cuestión de seguridad, sobre todo de los más pequeños, desde mi lugar de trabajo. Por ejemplo, yo en este momento estoy monitoreando mi casa. En este momento sé lo que puede estar pasando en mi casa, donde está mi hijo, donde hay gente, porque tengo una red que me lo permite. Y esto es algo que lamentablemente hay que reconocer. Te sentís que, como gran hermano. de alguna forma sí, eso es lo que me dice la señora que me auxilia con las tareas del hogar, ¿no? Realmente, que ella se arregla mucho porque se siente como que está con el gran hermano, de alguna forma. Pero es una cuestión que va mucho más allá de la seguridad externa, de que entren a tu casa, de que entren a robarte. Tiene mucho más que ver con la seguridad de todo, sobre todo los más pequeños. No por una cuestión de que terceros le puedan hacer algo, sino también de si tenemos una piscina, una pileta de natación, como le decimos acá, verificar de que los chicos cumplan, digamos, el pedido de no meterse en la piscina, de alguna forma, que es lo más frecuente, ¿no? ¿Vos te sentís como indignado por esta cuestión de esta situación ocurrida en Misiones? La joven en cuestión tiene 18 años, es Yulisa Encina, Yulisa se llama, esto es la niña de la localidad misionera de Puerto Iguazú, la que fue grabada mientras golpeaba y maltrataba a una nena de 2 años nada más, 2 años. 2 años y 8 meses una, ¿no? El asunto es que, claro, la denuncia fue hecha de la justicia por parte de la madre de la nena, y la divulgación, se divulgó este video que todos podemos ver, que está en internet. A esta señorita Encina la citaron a indagatoria, la imputaron por lesiones leves, que es una figura escarcelable, y ya está, o sea, el juez de instrucción número 3, un tal Martín Brites,
decidió excarcelarlo. Bueno, Ya está libre. las lesiones no son lesiones graves. Las lesiones más importantes de estas criaturas son las lesiones de alguna forma psíquicas, si se quiere. ¿Que estuvo expuesta a un alto riesgo de descuido? Sí, seguro que sí, porque así como había tanto rechazo a un cuidado, a una relación tierna, a una afabilidad, a un cariño quizás, que es lo más lindo que nos dan los chicos, esto también implica un descuido de qué pasa con terceros. O sea, una persona que maltrata a una criatura, sea de la edad que sea, mientras sea una criatura, realmente le importa muy poco la seguridad de esa criatura, porque en realidad le está molestando. Entonces, que si hay un aparato eléctrico, bueno, olvídate de que se preocupe porque esta criatura no lo manipulee, no lo toque, no lo enchufe ni lo desenchufe. Olvídate de que se asegure de que no se vaya a la calle o que no vaya al palier donde hay un ascensor. Olvídate de que, como decía recién, no se vaya a una piscina y se tire de alguna forma al agua. Entonces realmente uno está confiado en que está sucediendo un tipo de actitudes de seguridad en la casa a través de alguien que contrató para tal situación, y resulta ser que esa persona se siente desde resentida por estar haciendo un trabajo que quizás no le gusta, hasta molesta por estar cuidando a chicos que no les agradan de alguna forma. Entonces, la amplitud de los fenómenos psíquicos realmente son muy variados en este sentido. Pero después de la pausa vamos a dar una serie de consejos de cómo prevenir este tipo de situaciones. Vamos a una pequeña pausa y vamos a recordar a nuestros sponsors. Después también te quiero comentar, porque te estaba diciendo lo de los abogados, lo que son los abogados. Lo que dijo el abogado defensor de los rugbyers mendocinos, eso también es terrible. Eso también es terrible. Lo comentamos después. Bueno. Escuchamos un poquito de música y volvemos. Horas 47 minutos en Radio del Plata, Paraná, 98.3. Hacemos este Mar de Vida cada tarde, cada siesta, desde las 14 hasta las 15. Contamos con vos para que mensajes, para que cuentes, para que preguntes, seas parte de este Mar de Vida. 156, 115, 772, mensajes 156, 115, 772, mensajes WhatsApp, y nos ves en vivo, ahora a través de www.alejandrocarra.com. alejandrocarra.com conduce este Mar de Vida, el doctor Alejandro Carrá. Bueno, vamos a agradecerle a Dimaco la confianza que nos brinda y el respaldo que nos da. Dimaco, la empresa del hormigón elaborado en Paraná, en el 433-2266. Puedes solicitar una cotización y rehacer tu pedido también. Puedes entrar a su página web e interactuar con un operador sobre los productos que también puedes obtener
para esa refacción que estás queriendo hacer en tu casa. Pero el fuerte de ellos es el hormigón elaborado para la pequeña, mediana o gran empresa de construcción. ¿En dónde están? Allá, en el Rulito del Túnel, en José Hernández, al 1031 aproximadamente. Ahí puedes ir personalmente y solicitar lo que necesites. Conocer y pasear por la provisión de cosas que tiene Dimaco en su página www.dimaco.com.ar. Le agradecemos también a el lavadero de autos Elefante Rojo 2 de 25 de mayo y 9 de julio. Y ya que estamos hablando de fechas patrióticas, vamos a aclarar que, bueno, por un lado, el 3 de febrero es una conmemoración de la batalla de Caseros. Para quienes somos entrerrianos tiene una significación muy pesada, pero también tenemos que tener presente que el 3 de febrero fue la batalla de San Lorenzo, acá cerquita, sobre la costa santafesina del río Paraná, a la altura de la ciudad de San Lorenzo, antes de llegar a Rosario. Entonces, son dos fechas muy significativas, tanto para los entrerrianos como para los argentinos en general. Estábamos en la discusión de qué era lo que se conmemoraba con Gaby, pero vamos, él conmemora una, yo conmemoro la otra, no vamos a decir cuál conmemora cada uno, pero de alguna forma significa algo muy fuerte para la argentinidad estas dos fechas desde el punto de vista de la emancipación, de la independencia y de la vida institucional como país desde el año 1853. También agradecemos a Atelier Dictus, el atelier de Antonio Comaleras en calle Uruguay 373, donde en buen gusto y la magia capilar se pone en práctica con Antonio Comaleras y su equipo luego de 30 años de experiencia. Hace algunos días estuvo Antonio contando algunas anécdotas bastante cómicas de sus comienzos y de su actualidad también, ¿no? Entonces, de pronto, esto lo puedes ver en nuestra página web, en www.alejandrocarra.com, donde vas a poder ver programas de larga data. Bueno, larga data no, porque todavía no llegamos al año en el que estamos en el éter, como diría mi abuelo, y vas a poder recrearte con algunas entrevistas que han sido bastante interesantes. ¿Tu abuelo se habrá imaginado que alguna vez llegaría la señal de radio por teléfono? Y bueno, yo creo que cuando mi abuelo nació no había teléfono, o sea que nació no en el siglo pasado, en el anterior, en el siglo XIX. Así que de pronto mi abuelo fue un hombre muy grande, muy longevo. Porque esta señal de video que generamos, si entras a la página www.alejandrocarra.com a través de un celular, se ve también. Ah, sí, sí, se ve como estaba monitoreando recién mi casa yo a través de la tablet, que también lo puedo monitorear por el teléfono, y de lo que vamos a hablar ahora. Pero vamos a terminar de agradecerle también a la gente de Parrilla Don Charras, donde están los mejores y más variados discos de Paraná, en calle San Martín y San Lorenzo, la esquina más patriótica de Paraná. También vamos a agradecer a empresa Sauce Grande, en Almafuerte 1147, la empresa de artículos de limpieza y desinfección para tu hogar, tu industria o tu empresa, valga la redundancia. Puedes pedir cotizaciones y solicitar el envío de algún pedido en el 434-7686. También agradecemos a Eduardito Vilar con su estudio de grabación de audio y de sonido para eventos en Cervantes 53, en el 422-0553. Quería aclarar el tema de lo que de pronto no es imposible para alguien que de pronto puede necesitar contratar a alguien para que le cuide los hijos cuando uno está afuera. Yo recién decía que estaba viendo mi casa por dentro y por fuera, sí, porque tenemos un sistema de contralor en la zona donde verificamos y controlamos todo lo que sucede y queda registrado a través de cámaras de alta definición de toda la actividad que en esta vida moderna tenemos que apelar. Antes, cuando uno decía estoy controlando mi casa, de alguna forma lo primero que le surgía a una persona era decirle que estaba paranoico. La realidad hace que el que diga que alguien es paranoico porque instala una cámara o unas cámaras para videovigilancia, o está fuera de época o realmente no sabe de lo que habla, o simplemente quiere difamar. La realidad
es que hoy estamos viviendo de una forma como encerrados en nuestros propios hogares. Tenemos rejas por todos lados. La posibilidad de no tener rejas ya prácticamente no existe, más si tenemos un jardín delante de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el espacio de internalidad respecto a la línea de la vereda y la vivienda de uno, si es un espacio que permite ocultarse a alguien, hace que ese espacio sea utilizado por gente, ya sea para esconderse o para entrar con mayor impunidad al domicilio de uno. Estas cámaras de videovigilancia son de variados costos, depende de lo que quieras. Tenés alámbricas, inalámbricas, tenés cámaras que entran por un sistema de cableado colectivo, tenés cámaras que entran por sistema IP, tenés cámaras de visión nocturna, tenés cámaras solamente de visión diurna, lo cual ya no se justifica y ya prácticamente no hay. Entonces, la instalación de una red de cámaras es una forma de prevención. De alguna manera, cuando alguien quiere entrar a un hogar, si hay un interés grande, se entra igual. Lo que sí, después se puede ver que lo que ha pasado, porque bueno, hay muchas formas también de transmisión, y así como hay formas de transmisión, hay formas de almacenamiento. Hoy en día, como el caso nuestro, lo nuestro se almacena, todo lo que se capta, en la web. No queda dentro de un disco rígido, no queda dentro de una memoria, no queda dentro de la cámara de filmación, sino que se puede, para verlo por internet, yo podría estar viendo mi casa desde el otro lado del mundo, si tuviera una conexión accesible a internet, un wifi como uno le dice, o un wifi. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas de almacenamiento hacen que sea imperdible el elemento o el hecho captado por las cámaras. Hay cámaras que son para estar ocultas, hay cámaras que no responden al seguimiento de ningún cableado y hay cámaras que son visibles. Las visibles dan un mensaje de atención. Miren, fíjense qué van a hacer porque están siendo filmados, que quizás puedan andar con la capucha de el buzo puesta es una cosa. Hoy en día realmente ver que alguien, y más sobre todo anda en verano con la capucha puesta de un buzo deportivo o lo que sea, es típico de aquel que está por cometer un ilícito. Claro, en el shopping, por ejemplo, no te permiten entrar ni siquiera con una gorrita con visera, por una cuestión de seguridad. Es que hay que adaptarse a los tiempos que vivimos, de alguna forma. Yo en este momento estoy viendo mi casa por dentro, por fuera, y eso de alguna forma me da tranquilidad, no garantía. A esta familia lo que le permitió era contener o detener un delito que para mí es de lesa humanidad, porque es como pegarle a uno más chiquito, como decíamos cuando éramos chicos y venía uno de séptimo grado y yo era de cuarto o de tercero y nos pegaba o nos empujaba o hacía alguna de esas cosas típicas que se hacen en esa época y a esa edad, que decía, ah, claro, me pegás porque soy más chiquito, o sea, lo inhibíamos produciéndole una culpa, una vergüenza. Hoy eso ya no existe. Lo que pasa es que los momentos que estamos viviendo es una cuestión de polarización social. Realmente estamos asistiendo a un estado de vida donde estamos no todos contra todos, pero estamos los de un bando y los del otro. Y de pronto, si queremos cuidarnos, queremos preservarnos, lo que tenemos que hacer es implementar las medidas necesarias para que las cosas traten de no suceder o sucedan lo menos posible. Es como cuando de pronto uno como médico implementa cuidados, escribe una historia clínica y a veces las cosas no terminan bien. Lo primero que hace el juez es preguntarnos, pero dígame una cosa, ¿tenía tomógrafo para saber un diagnóstico real y verdadero de su paciente? ¿Sí o no? Si uno tiene acceso a un tomógrafo y no hace una prueba, es directamente responsable de no implementar las medidas de cuidado suficientes para el bien o el buen desenlace de una terapéutica médica. En el caso de convivir en la sociedad, a mí me puede dar mucha tranquilidad estar viendo mi casa, pero a la distancia, salvo que llame a la policía y avise de lo que está pasando, no puedo hacer mucho. Pero me da un cierto dejo de tranquilidad
ver que de pronto nadie está metiéndose detrás del televisor, viendo de que nadie está haciendo ninguna actitud riesgosa de subirse a un techo. Entonces, Nadie está prendiendo fuego. que nadie está prendiendo fuego, efectivamente, que no hay una supuesta mudanza en el domicilio, como una vez me pasó en Buenos Aires. O sea, una cosa es sin motivo implementar medidas de seguridad que implicarían hasta tener un búnker en el fondo de su casa o en el sótano de su casa, pero yo he tenido la experiencia tan desagradable de vivir en una Buenos Aires violenta, donde uno de los robos de los 8 que me hicieron fue simulando una mudanza, en donde el propio portero de mi edificio les ayudaba a cargar los muebles un día que yo estaba de guardia en el hospital. O sea, hicieron toda una tarea de inteligencia, de seguirme, y se llevaron hasta la cortina del baño en 6 horas. Entonces, el tema es que de pronto uno puede implementar hoy, gracias a la tecnología y a los smartphones, un sistema que realmente, salvo algún técnico o instalador que se aprovecha de las situaciones, pueda cobrar una cámara que tiene un costo de 1.500 pesos hoy en día, 3.000 pesos o 4.000 pesos, con lo cual uno simplemente dice no, gracias, y se busca a alguien más apropiado para que le instale un sistema de seguridad. Pero si uno tiene hijos, es casi una obligación tener un sistema de monitoreo, y no oculto, un sistema de monitoreo donde la gente que esté en la casa sepa que está, y donde la gente que trabaje para uno, asistiendo a alguna criatura, sepa que está. O sea, no es el tema de andar cazando infraganti a la gente. Son métodos que atenúan situaciones desagradables. Y lamentablemente, tal como están las cosas, y ustedes van a decir que soy un insistente en el tema, y más con el advenimiento de tanta drogadicción y de tanto narcotráfico, no implementarlas, si se puede, es un acto desinteligente. Lo que le pasó a esta criatura en Puerto Iguazú no es la primera vez, es milenario este problema, podría haberme pasado a mí cuando era pequeño, es muy frecuente que esto se dé cuando hay la necesidad de estar fuera del hogar. Entonces no estamos ante una situación de modernidad. Lo moderno de lo que tenemos es la disposición de elementos o medidas de control o de bajar la incidencia de estas situaciones. Esta criatura tuvo problemas de vejaciones físicas que de alguna forma ellos, como charlábamos ayer, no comprenden, no saben de la gravedad de la situación, que si la supieran después cuando son grandes sí se comprenden y se dan cuenta de lo que fueron expuestos y de lo que les sucedió. Eso es como decimos siempre, uno puede engañar a muchos durante mucho tiempo, puede engañar a pocos siempre, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. En algún momento las verdades siempre terminan aflorando, por más que nos desgastemos o nos matemos en nuestras habilidosas artimañas o artilugios para engañar a terceros y encubrir el daño que se nos hace. En algún momento todo salta, y cuanto más se hace para que eso no suceda, más pronto se sucede y peor son las consecuencias. Entonces el tema está en que de alguna forma no está mal este sistema, minimiza un problema, otro de los tantos que nos trae la modernidad y la sociedad en que hoy estamos viviendo. Gracias a Dios, y esto va para los que piensan que es una forma paranoica de vivir, muchos de los crímenes son de mucha más fácil resolución gracias a los sistemas de videovigilancia. Pienso que sociedades tan evolucionadas, tan normales y tan equilibradas como son, por ejemplo, las europeas, no son enfermas por esto. Yo trabajaba en Barcelona en un sistema de emergencia público que tiene la Generalidad de Cataluña, en donde nosotros podíamos ver cuando había algún incidente, por ejemplo, en el subterráneo, podíamos ver que esa persona que se cayó ante el paso del metro, del subte, fue empujada o se cayó por sí sola. Y a veces cuando eran empujados por una tercera persona, podíamos llegar por el sistema de cámaras que tiene Barcelona hasta el domicilio de donde salió esa persona, simplemente pintando en el monitor
al individuo que lo tocó, que lo empujó, y de ahí programar hacia atrás el origen de su aparición en el sistema de red de Barcelona, que cada 30 metros hay una cámara que te está filmando, que hace una ciudad segura, y no son ningunos paranoicos. Ante la causa está el efecto de cuidado y de preservación. Entonces hay que aprender a definir y hay que aprender a vivir en la modernidad. Es lo que hay y es lo que tenemos. Si no lo usamos es porque no lo queremos usar o no nos importa o somos parte del problema de alguna forma. Bueno. Tiempo cumplido. Dos cosas para acotar. Primero, acerca de lo que mencionaste, lo de María Leticia Rocco, la ex primera dama brasileña, la esposa de Lula da Silva. Los médicos informaron que la esposa de Lula da Silva ya no tiene flujo cerebral, y lo destacable es que la familia autorizó la donación de sus órganos. Esto como mensaje es importante. Sí, totalmente. Vamos a insistir permanentemente en valorar y reevaluar las decisiones de aquellos que por lo pronto, porque sienten que va a hacer un daño corporal al ser querido, de alguna manera no quieren donar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tirando prácticamente a las cenizas o a la tierra algo que podría seguir vivo, como decía muy interesantemente Fátima los otros días, Fátima Heinze, cuando hablábamos de fibrosis quística. La persona que le donó sus pulmones acompañó en la salud, y quizás también podríamos decir en salvar una vida, como en el caso de ella. Quizás a otra persona los corazones de esta paciente que le donó los pulmones a Fátima, el corazón de esa persona le salvó la vida a alguien como lo que fue Lautaro hasta el día de ayer, que necesitó un corazón que no llegaba, y cuando llegó prácticamente tarde, porque su caquexia, su estrés era tan grande que cuando se lo colocaron no pudieron lograr que ese corazón sea realmente útil, y Lautaro murió. Este chiquito, quizás si hubiera habido la posibilidad de tener la suerte de disponer de un corazón para su cuerpito, se podría haber salvado. Entonces, ¿qué mejor regalo para un ser querido que parte de sí siga viviendo, siga latiendo, siga sintiéndose? Y entonces eso implica que alguien también salve la vida. Es un acto muy altruista, es un acto muy positivo. No hay que dudar, por más que uno piense que hay tráfico de órganos, no hay que dudar en tratar de ayudar a uno que se salve. Ya es una barbaridad, porque lo contrario a eso es la muerte de uno que es un 100% de todo. Entonces, reveamos, pongámonos a disposición de todos los entes oficiales que hay de donación de órganos, que gracias a Dios en la Argentina trabajan muy bien, con mucha voluntad, con mucho pulmón y con muy buenas intenciones. O sea, si es necesario, en la próxima votación pongamos que queremos donar nuestros órganos. En la próxima vez que salgamos a hacer el trámite de un DNI, de una cédula, de un pasaporte, pongamos que queremos ser donante. Hagamos que la muerte no sea para siempre, que no sea completa, y que la vida en una persona se pueda mantener. Así que, por favor, veamos la posibilidad de cambiar la decisión de no donar. Estamos haciendo realmente cosas muy buenas cuando tomamos esta determinación. Estamos salvando vidas. Bien, y como para terminar, bueno, un tema que también trataste ayer ampliamente, el caso de los jugadores de rugby que obtuvieron el Seven que se disputa acá en Paraná, el Seven de la República, y cuando en los festejos, allá en Mendoza, bueno, está esta situación de la violación de una señorita que está todavía en instancia judicial, pero el abogado defensor ha tirado como una cierta frase muy polémica. Bueno, Juan Deis, el abogado defensor de los rugbyers imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de 2 o más personas en Mendoza. En una comunicación radial esta mañana, Juan Day sostuvo la inocencia de sus defendidos y también lanzó una polémica frase. Dice: son exitosos deportistas, no necesitan llegar a eso. Bueno, esto porque la chica de 24 años, la que denunció a sus defendidos, que la abusaban de ella en una fiesta, bueno, es algo que está siendo avalado por algunas pericias que le realizaron a la joven.
La cuestión que la frase, entre todas las cosas que dijo, y esto como para que te pinte lo que son los abogados, terminó diciendo que quizás la chica los incitó y fue ella la que abusó de ellos. Estamos mal, ¿eh? Realmente las cosas, si son así, no se arreglan ni con cámaras de vigilancia, realmente. Sinceramente, es un tema que de pronto si alguien avala y justifica un hecho tan lamentable y tan cobarde como es el que parece ser esto, a veces creo que hay gente que no merece el trasplante de un órgano. Sinceramente, es muy discutible. Hay que ir poniendo las cosas en su lugar poco a poco. Realmente es algo que se puede lograr, con ganas, con perseverancia, con tenacidad, no con obsesión. El tema que no está bien lo podemos cambiar si nos movemos realmente, y en algún momento el tiempo actúa, hace su trabajo y acomoda las cosas. Yo creo que estos son por lo pronto dichos y que a veces buscan llamar la atención, porque también me llama la atención cómo aparece un abogado en el caso de este médico anestesista que agredió tan salvajemente a esta chica, un abogado muy mediático, muy famoso, aparece trabajando gratis. Estoy un poquito cansado de tanta bondad en este sentido. Entonces, nadie hace las cosas por sí mismo o para provecho y beneficio de terceros. Todo se hace por provecho propio. Eso lo he visto más de una vez en mis años de experiencia. Pero bueno, habrá que acostumbrarse a que la vida tiene estas cosas. A veces uno aprende cómo funciona la vida después de muchos años. Lamento que la gente sea tan desbocada en expresarse y le importe muy poco lo que digan o hagan respecto a terceros. Pero como dije hace un ratito, el tiempo hará su trabajo. Siempre se termina sabiendo la verdad. Hasta vamos a llegar a saber en cualquier momento quién mató a Kennedy. Así que... ¿Y a Nisman? Y a Nisman. Ah, ese es un tema, ¿eh? Es un tema que, bueno, por suerte no es un tema médico, salvo la parte forense, pero la justicia de este país ha estado en manos de cada advenedizo que me hace temblar, sinceramente. Gaby, será hasta el lunes, mañana 3 de febrero, ¿qué será lo que conmemoramos? La batalla de Montecaseros, la batalla de San Lorenzo, ¿qué campeonato ganó Argentina en alguna época? Algún campeonato de verano, no sé, pero mañana feriado provincial y en algunas partes del país también hay feriado, creo, ¿no? Mira, esto de los feriados viene con mucha polémica, pero ya fueron fijados, esto de que no hay más feriados puentes y demás, pero igual seguimos teniendo una importante carga de feriados en este país. Tenemos como una pelea por el récord Guinness de los feriados. En algún momento lo vamos a lograr. En este país hay ganas de trabajar, pero nos contenemos. Y ahora que se nos vienen los paros docentes de todos los años. También. Los benditos paros docentes de todos los años. Claro. Si hay una palabra que no es equivocada, es la palabra extorsión de alguna forma, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Es lo que hay, como decía mi abuelo también. Hasta el lunes, Alejandro. Hasta el lunes, Gaby, y hasta el lunes nuestra audiencia, por esta línea, por este canal, por este streaming, de lunes a viernes, en este caso de lunes a jueves, de 14 a 15. Y con mejores noticias para la semana que viene, seguro, ya tenemos algunas. Hasta el lunes que viene.